mundo sin desgracia ni miedo, perfección en todos los aspectos. Así era la vida de Adán y Eva en el jardín del Edén. Disfrutaban de una relación directa con lo divino, hasta que una serpiente seductora susurró al oído de Eva, persuadiéndola a desobedecer el único mandato divino, abstenerse de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva sucumbió y luego Adán siguió el ejemplo. Con este simple acto de desobediencia, el pecado entró en el mundo, llevando a la humanidad a perder su inocencia. Inmediatas fueron las consecuencias de sus acciones. Al darse cuenta de su desnudez, experimentaron algo que nunca antes habían experimentado: vergüenza. Dios, reconociendo su desobediencia, los desterró del Edén, llevándolos a una vida llena de trabajo duro, sufrimiento y, en última instancia, muerte. La armonía que una vez existió entre la humanidad y Dios se rompió y fue reemplazada por la culpa. Esta antigua historia todavía resuena entre nosotros hoy. Actúa como un recordatorio de la importancia de la obediencia y las repercusiones de nuestras decisiones. Nos insta a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y cómo nuestras acciones pueden influir en nuestro destino. La caída del hombre es más que una historia del pasado, sirve como una lección que sigue siendo plenamente aplicable en el mundo actual. Los primeros días de existencia fueron pacíficos y armoniosos. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, el sol y la luna, la tierra, el mar y todas las criaturas que los habitan. Pero fue el hombre quien destacó, creado a imagen de Dios, al que se le dio dominio sobre todas las demás criaturas. Considerado por encima de toda otra creación, el hombre era la obra maestra divina, creada por las propias manos de Dios a partir del polvo de la tierra, el aliento de vida inculcado en ellas. A Adán, el primer hombre, se le concedió compañía en la forma de Eva, su esposa, formada a partir de su propia carne, siendo su existencia un testimonio de su profunda unión. La vida era un gozo perpetuo, una celebración incesante del amor de Dios, hasta que la serpiente se entrometió con sus susurros diabólicos y sembró las semillas de la discordia. Cuando Eva cedió al atractivo de la tentación, la decisión de participar del fruto prohibido cambió irrevocablemente el curso de la existencia humana. Ahora que el fruto prohibido formaba parte de su ser, Adán y Eva comenzaron a darse cuenta de las profundas implicaciones de su decisión. De repente, reconocieron su desnudez, exponiendo una inocencia ahora contaminada por el pecado. Fue una pérdida irreparable, el comienzo de su separación de Dios. Dios, en su sabiduría omnipotente, dictó su juicio divino. Desterrando a Adán y Eva del jardín del Edén, los condenó a una vida llena de dolor y sufrimiento. Los descendientes experimentarán una vida contaminada por los pecados originales de sus antepasados, como un recordatorio constante de las consecuencias de la desobediencia. Vivir con rectitud es una lucha constante, la pura inocencia de Adán y Eva es para siempre un paraíso perdido. Pero en medio de la desesperación, la historia de la caída revela el camino hacia el perdón, la redención y la gracia. Nos llama a recordar nuestra relación divina con Dios, un pacto que una fuerza inquebrantable de pecado y culpa no puede romper. La historia de Adán y Eva no es simplemente un relato de la naturaleza humana defectuosa. Lleva el peso de la culpa de la humanidad, telón de fondo en el que se desarrolló la saga de la lucha de la humanidad, que abarca tanto defectos como aspiraciones. Su relato resalta el impacto duradero de la culpa, una carga tan íntimamente ligada a la experiencia humana. En el corazón de este relato atemporal está el pecado, la desobediencia original que alteró para siempre el curso de la historia humana. El pecado de Adán y Eva significó una pérdida de inocencia y marcó el momento en que el hombre cedió a la tentación, a sus propias aspiraciones contra la voluntad divina. La comprensión de este cambio catastrófico de la inocencia a la culpa incitó miedo y ansiedad. Al enfrentarse a su creador con un conocimiento lleno de culpa, Adán y Eva inventaron una forma de encubrir su transgresión. De hecho, los pecados, que se agravaban unos sobre otros, resultaban en un doloroso distanciamiento de Dios. Sus transgresiones resultaron en ser expulsados del paraíso eterno. La despedida del Edén no fue solo un desplazamiento de una utopía física, sino, más significativamente, un desalojo del otrora preciado estado de gracia. La historia de la caída del hombre, tal como se desarrolla en el libro del Génesis, no es una narración de desesperanza, sino predominantemente una profunda declaración de esperanza y renovación. A pesar de los sentimientos de culpa, vergüenza y miedo, Dios le reveló un camino de regreso. La posibilidad de la salvación todavía brilla intensamente, una redención, que solicita un anhelo de retorno a un estado de pureza. La espiral de transgresión y el ascenso hacia la expiación es un ritmo que marca la condición humana. El legado de Adán y Eva no se trata solo de la caída, sino también de la posibilidad de recuperación.
A pesar de su pecado, Dios todavía amaba su creación, redescubrió una ruta hacia la redención y ofreció un camino hacia la salvación. El pecado que hablaba de quebrantamiento irrevocable fue respondido por la misericordia divina. La compasión de un Dios amoroso revela una poderosa representación de la esperanza, exhibiendo la capacidad divina de amplificar nuestras circunstancias. La inocencia que una vez se perdió para siempre, ahora florece de nuevo, un reconocimiento de la imperfección, una revelación de la gracia. La historia sigue siendo un retrato crudo de la dinámica cambiante de la inocencia y la culpa. Un conmovedor recordatorio del campo de batalla dentro de nuestros corazones, el conflicto eterno entre lo divino y lo caído, la batalla que aún enfrenta la humanidad, que implica los ecos distantes del Edén en nuestras vidas. Pero las lecciones de la caída perpetúan la esencia del viaje humano, el coraje de recuperar la inocencia perdida y dominar la culpa. En este constante estado de lucha y avivamiento, la historia de Adán y Eva trasciende el tiempo, continuando moldeando y redefiniendo la naturaleza de la profunda comunión de la humanidad con lo divino. Aunque nos inclinamos por el pecado original, no estamos condenados a perpetuarlo. Armados con la conciencia de nuestra propensión inherente al pecado, nos esforzamos por restablecer el equilibrio. Los ecos de las páginas del Génesis nos ofrecen una invitación a realinearnos en consecuencia, a restaurar la conexión perdida con lo divino. Al honrar el pacto divino buscando la redención, eliminamos las capas del ego y la arrogancia. Desplegamos el potencial del alma para elevarse por encima de su naturaleza caída. En esta narrativa profunda, la humanidad no solo está encadenada a su pasado, sino que también reúne la humildad y la voluntad de redimirse a través de la gracia divina. A pesar de la culpa, el miedo y la vergüenza, la historia de la caída también promete esperanza, compasión y redención. El espíritu humano continúa luchando por la salvación, por el redescubrimiento del amor divino, por recuperar la inocencia perdida, por la lucha eterna por liberarse de las cadenas que el pecado ha forjado. La caída del hombre podría haber provocado una pérdida de la inocencia, pero no ha iniciado el fin de la esperanza. Es, en esencia, el comienzo del profundo viaje de regreso al amor divino, de regreso al Edén, restaurando la antigua gloria de un mundo sin vergüenza y sin miedo. Que la caída de Adán y Eva os recuerde la profunda lucha existencial que se encuentra en el corazón de nuestro viaje colectivo, un viaje que trasciende el espacio, el tiempo y los siglos, un viaje hacia la redención y el amor divino sin fin, un viaje de regreso a los pies del Creador. La humanidad vive en los ecos de las promesas susurradas del Edén de un mundo restaurado, de una creación redimida. La lucha por la inocencia perdida y la culpa ganada es una parte inherente del viaje humano, una lucha que despliega la riqueza del espíritu humano y su búsqueda duradera de restauración. El pecado puede haber roto el vínculo entre la humanidad y lo divino, pero no lo ha anulado. La caída de Adán y Eva resalta el anhelo profundamente arraigado de la humanidad por la comunión divina y la batalla perpetua contra el pecado, trazando un mapa hasta el corazón del Creador. Así, la humanidad se encuentra en una trayectoria para continuar una relación de larga data con la culpa y la inocencia, una relación que oscila entre la fidelidad permanente, las traiciones y los reembolsos. Sin embargo, los ecos del Edén siguen siendo portátiles, y guían a la humanidad en su viaje a través de la divergencia, la reconciliación, la desesperación y la esperanza. De la inocencia a la culpa, de la culpa a la redención, el valiente viaje de la humanidad busca la comprensión y la reconciliación. Así, a pesar de la carga del pecado original, existe un camino hacia la renovación y el retorno a la gracia amorosa de lo divino. Así pues, viaja sin miedo, querido oyente, mientras sigues los pasos de Adán y Eva. Descubre la inocencia que un mundo pecador busca enterrar. Mantente audaz contra el mayor adversario, tú mismo. Conquista las tentaciones que amenazan con robarte la paz, la felicidad y el vínculo directo con el amor divino. Lucha con cada gramo de tu ser para desbloquear las cadenas que te atan a la culpa. Al buscar atributos divinos de amor, compasión, tolerancia y perdón, que encuentres el Edén interior que sirve como faro de esperanza en un mundo oscuro. La caída de la humanidad del jardín del Edén está entrelazada con el olor de la culpa. Pero el viaje iluminado de buscar la redención y regresar al pacto con lo divino puede dominar el mal olor del pecado. Que la saga sea una fuente de inspiración que nos anime a luchar por la transformación espiritual y la iluminación. Mirar en la otra dirección, evitar el cumplimiento de la voluntad divina, a veces puede parecer relativamente sencillo. Pero esto podría tener repercusiones hirientes. El capítulo de Adán y Eva subraya el principio simple de vivir con obediencia a la voluntad divina, quizás el más difícil pero, de hecho, el camino del menor arrepentimiento. Así que vive con los ecos del Edén vivos dentro de tu alma, los susurros de un mundo ausente de miedo y vergüenza. Libera tu potencial para atender el llamado divino y romper las cadenas de la culpa.
Abraza el viaje de recuperar la inocencia y recuperar la gracia divina, un viaje vinculado a los ritmos eternos del cosmos, luchando siempre por el equilibrio en la danza de la existencia.